Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien y en salud. Recuerden que esta es una semana crítica con respecto a la pandemia, al menos en México. Me parece que el pico de la curva de contagios es en esta semana, así que bueno, si tienen que salir, bueno, pues extremen precauciones y bueno, pues ya saben, de preferencia no lo hagan. En fin, vamos a ver la siguiente parte del curso, que son ecuaciones diferenciales parciales. Y antes que ver las ecuaciones diferenciales parciales, vamos a hacer un pequeño repaso a, a las derivadas en solo una dimensión, digamos. Y bueno, ¿cómo es la diferenciación numérica? Eh, como saben, la derivada está definida como un límite, pero bueno, en computación no podemos literal agarrar hacia el límite cuando h tiende a cero. Nos tenemos que quedar en un valor arbitrariamente pequeño de h, pero bueno, finito, ¿no? No infinitesimal. Y bueno, podemos básicamente aproximar la derivada como esta expresión donde h es arbitrariamente pequeña. De esta, a esta se le llama la diferencia adelantada, ¿no? Diferenciación adelantada. Y bueno, la misma expresión la podemos expresar como en términos de un punto anterior, de esta manera. Y bueno, en principio ambas expresiones son equivalentes. Numéricamente, si la h no es muy eh, pequeña, bueno, se alcanza a notar una diferencia. Y bueno, aquí les muestro una, digamos, gráfica, un dibujo de una expresión razonablemente exagerada para hacer referencia a la derivada de una función x. Aquí está el eje de las x's. Y bueno, si tomamos un punto h después y un punto h antes, y bueno, básicamente unimos con rectas, notamos que las pendientes pues tienden a parecerse conforme la h se vuelve cada vez más pequeña, ¿no? Y en consecuencia, pues la derivada termina siendo exactamente la misma. Una tercera forma de hacerlo es con algo que se llama diferencias centrales. Y bueno, esto básicamente implica eh, sacar la derivada alrededor de la función, alrededor del punto x, pero bueno, usando básicamente alejándonos h medios para la izquierda y para la derecha, y bueno, pues dividir entre h, ¿no? Entonces, estas tres formas de hacerlo son equivalentes y las vamos a usar. Ahora recuerden, es diferenciación numérica. Entonces no les tienen que dar exactamente los mismos valores, pero sí bastante parecidos. Bueno, pues aquí les estoy pidiendo que como ejercicio definan una función. Bueno, ya está al menos el inicio definido, pero bueno, aquí que regrese un valor. Esta función, como tal, la función va a sacar la derivada mediante el método de diferencias centrales y, y bueno, va a recibir una función, en este caso, por ejemplo, es coseno, va a recibir el parámetro en el cual va a aplicar, del cual depende f y se va a aplicar la derivada. Y bueno, un parámetro h que por default es 10 a la menos 8. En este caso, por ejemplo, cuando se mandó a llamar no se definió h, no está el tercer argumento y en consecuencia va a tomar el valor de default de 10 a la menos 8. Y bueno, como se muestra aquí están, bueno, los resultados y estos, bueno, se los deben de saber. Es básicamente la derivada de coseno alrededor de 0 y de pi medios. Y bueno, ya saben que la derivada de coseno es seno, entonces básicamente evaluar en esos puntos y bueno, tiene sentido que de esto, ¿no? Entonces, nada más escriban aquí su función y listo. Y bueno, aquí abajo
les muestro otro código donde me gustaría que, aparte que la función que ya implementaron y evidentemente la hicieron ustedes solitos sin ver aquí abajo, bueno, pues que implementen la expresión usando los pasos hacia adelante y los pasos hacia atrás, así como están definidos aquí arriba. Y bueno, básicamente que le regrese la derivada de acuerdo a eso. Una vez que lo implementen, aquí eh, la función que estoy usando es 1 más un medio de tangente hiperbólico de 2 veces x. Y bueno, nada más para explicar un poco más el código, las x's van a ir del intervalo -2, y con pasos de 0.1, y aquí es donde básicamente se están llenando las tres listas que definí acá arriba para meter los valores de la derivada correspondiente usando dos distintos métodos. Y bueno, aquí eh, les estoy mostrando cómo se ve por un lado los puntos, ya una vez que se usaron la derivada, y bueno, aquí la función correspondiente a la derivada de lo que les mostré, ¿no? Entonces, básicamente se ve que en los casos para adelante se ven los puntos ligeramente retrasados con respecto a la función derivada. Eh, Algo opuesto sucede cuando estamos usando las derivadas hacia atrás. Y en la central, bueno, pues parece ser un mejor ajuste todavía. La derivada también se puede hacer de forma numérica, y de hecho aquí les estoy pidiendo como ejercicio que pues saquen la expresión de la segunda derivada de una función que depende de x. Y bueno, este es básicamente el resultado, ¿no? Pero lo que me gustaría es que lo deduzcan, y lo deduzcan usando básicamente las tres definiciones equivalentes que vimos para la derivada, las de diferencias centrales y las atrasadas y adelantadas. Y bueno, pues básicamente saquen la expresión que está escrita aquí, ¿no? La deduzcan aquí. Y bueno, pues este pequeño código básicamente lo que hace es que saca la segunda derivada, recibe una función. Este es el parámetro del cual depende la función. Este es el parámetro h con el cual se va a sacar la segunda derivada. Y bueno, aquí vamos a usar a la función seno de x para obtener su segunda derivada. Lo vamos a hacer en el rango de -2 a 2 con tamaños de 0.1, como lo habíamos hecho en los códigos anteriores. Vamos a definir una lista de la segunda derivada. Se va a llenar en este ciclo, en este bucle. Y bueno, después vamos a plotear la lista que obtuvimos con la parte correspondiente de la segunda derivada de seno de x. Entonces ya saben que la segunda derivada de seno de x es justo menos seno de x. Y bueno, si no lo saben, ahí está. Y como se darán cuenta, pues la segunda derivada numérica y la analítica son prácticamente lo mismo. Ahora vamos a ver un último ejemplo de este repaso de derivadas. Y bueno, pues aquí tengo definidas la primera y la segunda derivada. En este caso vamos a usar esta función que es x a la cuarta menos 4. Y bueno, queremos ver cómo se ve la función, cómo se ve la primera y la segunda derivada. Y bueno, pues en este caso hacemos el típico bucle donde llenamos, mandamos a llamar las funciones y vamos llenando estas listas. Y en este caso, pues vamos a ver primero cómo se ve la función, que es esta x a la cuarta menos 4. Y después queremos ver cómo se ve, pues, la
lista de la primera derivada y la lista de la segunda derivada, así como se muestran aquí los puntos. Y bueno, pues lo que les estoy pidiendo es que ahora sí literalmente ustedes deriven esta función x a la cuarta menos 4 y bueno, pues vean que en efecto en este caso se ve como una cúbica y esta se ve como una cuadrática con algún coeficiente correspondiente y bueno, eso lo tienen que sacar ustedes, ¿no? Eso sí está muy fácil, así que digo, no hay falle, ¿no? Pongan aquí la primera y la segunda derivada y bueno, nada más para que inspeccionen eh, y bueno, comparen visualmente que en efecto es prácticamente lo mismo. Y bueno, ya una vez que acabemos este repaso, vamos a ver por fin las ecuaciones diferenciales parciales. Ahora en física, pues las ecuaciones diferenciales parciales que terminan importando son sea la ecuación de Laplace, de Poisson, las ecuaciones de Maxwell, la ecuación de Schrödinger. Y bueno, vamos a estudiar ecuaciones diferenciales parciales de esta forma, ¿no? En este caso es la ecuación de Laplace, donde phi hace referencia a un potencial electrostático y bueno, el operador nabla cuadrado se ve como esta cosa. Aquí falta un cuadrado, lo voy a tener que editar, pero bueno. Y, y bueno, vamos a ver distintos métodos para pues, resolver esta ecuación. Y de los primeros, o el primero que vamos a ver, es el método de relajación. También le llaman el método de Jacobi o Jacobi. Y, y bueno, vamos a ver un ejemplo de cómo es que es esto. Digamos que tenemos, por ejemplo, una caja donde pues la tapa está a un potencial V y el resto de la caja está a potencial 0 o 0 volts, ¿no? Entonces, digamos que por simplicidad vemos el caso bidimensional, eh, pero bueno, lo que les muestre básicamente se puede generalizar fácilmente a 3 dimensiones, que es donde importa físicamente, pero por propósitos ilustrativos, bidimensional es la opción. Dentro de la caja que les comenté, pues hacemos un mallado, ¿no? Donde un mallado básicamente todo con las mismas dimensiones, digamos que la distancia entre un punto y el siguiente, o algún adyacente, mejor dicho, es A. Y bueno, pues usando el método de la segunda derivada, pues obtenemos una expresión para la parcial del potencial con respecto de x de esta forma. Y es básicamente dado un punto a una y constante, pues si nos vamos a fijar en un punto A, después adelante de ese punto, un punto A antes de ese punto, y bueno, eso es lo que usamos para sacar la segunda derivada con respecto de x. En el caso de y es algo muy equivalente. Básicamente nos fijamos en un punto arriba, un punto abajo con respecto al, al punto en cuestión. Obtenemos esa segunda parcial con respecto a y. Y bueno, pues la ecuación de Laplace es básicamente la suma de estas dos. Y bueno, se termina viendo como esto. Recuerden, esto es un escalar, no estamos hablando, al menos en este ejemplo, no estamos hablando de algún vector, por ejemplo. En fin, la ecuación de Laplace se transforma en algo de esta forma para 2 dimensiones. Y bueno, haciendo manipulación algebraica de esta parte, bueno, pues nos hacemos de las A's y agrupamos términos semejantes. Nos termina dando algo de esta forma, despejando phi de x, y, pues nos da algo así.
Y bueno, es importante notar que básicamente lo que nos está diciendo este método, el método de Jacobi o de relajación, es que el punto x, y, el valor de la función, mejor dicho, en ese punto, va a ser igual al promedio de los puntos aledaños. Entonces, básicamente, si este es el x, y, pues es básicamente decir que voy a sacar el valor aquí, acá, acá, acá y saco el promedio de estos 4 puntos. Ese es el valor del potencial aquí en medio. Bueno, pues como ejercicio me gustaría que ustedes generalizaran incluso directamente esta expresión, cómo sería el método si estoy en 3 dimensiones, es decir, phi de x, y z. Ahora noten que, bueno, si el mallado tiene 100 puntos, entonces pues tengo que resolver un sistema de 100 ecuaciones lineales. Y bueno, pues en este momento les voy a mostrar un código de cómo se hace esto. En este caso, la caja cuadrada es de 100% y en consecuencia va a tener pues 10.000 puntos. Y estoy asumiendo que la parte de arriba de la caja está a un potencial de 1 volt y el resto va a estar a 0 volts. Bueno, el resto de la frontera. Y bueno, pues eventualmente tenemos que dejar de seguir calculando o relajando la malla, ¿no? Entonces aquí puse un número máximo de iteraciones de 500. En esta parte básicamente estoy definiendo que todo sea 0 en el mallado y luego estoy poniendo pues la condición de frontera, que básicamente la parte de arriba, esto sea 1 volt y bueno, pues que inicie la iteración, ¿no? Hay que tomar en cuenta que vamos a poner un bucle aquí, ¿no? Adicional que diga hazlo a lo más 500 veces. En esta parte básicamente estoy poniendo las condiciones de frontera y si no, bueno, pues estamos en algún punto intermedio y de ahí se hace pues el promedio de los 4 puntos aledaños por cada punto que se encuentra ahí. Y una vez que acabe la iteración sobre todos los puntos, para seguir al siguiente bucle de iteración del siguiente ciclo de correr por todo el mallado, bueno, pues se hace un cambio básicamente de arreglos. Eh, Como se darán cuenta, a final de cuentas termina algo así una vez que se resuelve, ¿no? Así se ve el mallado. Y bueno, ahora lo que les voy a pedir es que modifiquen este código, si quieren copiarlo acá abajo, y bueno, básicamente cambien la condición de frontera. Pongan que el lado derecho, digamos aquí, sea a un potencial también de 1 y resuelvan, ¿no? Es interesante ver, ¿no? Cómo es que uno puede decir qué está sucediendo aquí en medio solo de las condiciones definidas en las fronteras. Ahora, para ver un ejemplo un poco más complejo sobre, bueno, el método de relajación, pues está la ecuación de Poisson. Y la ecuación de Poisson tiene esta forma, donde ahora, digamos, el laplaciano de phi ya no es a una cosa igual a 0, sino ahora es igual a un cierto valor. En este caso es, bueno, pues una densidad de carga dividido entre epsilon 0, que es la permitividad eléctrica del vacío. Y bueno, pues el objetivo es simplemente, por ejemplo, como este diagrama, tenemos también, ¿no?, nuestras condiciones a la frontera, donde hay 0 volts, pero ahora tenemos, digamos, dos regiones de densidad de carga, una positiva, una negativa, y bueno, es
se mide típicamente en coulombs sobre metro cuadrado. Y bueno, pues esta misma expresión para, para usar el método de relajación, bueno, pues lo podemos ver de esta forma, simplemente tomar el potencial de los valores arriba, abajo, izquierda y derecha. eh, y bueno, pues básicamente reexpresando esta expresión, pues en términos no solo de los puntos aledaños, sino en términos de esta densidad de carga, pues tenemos esta expresión, ¿no? Ahora tenemos este término extra, ya no es solo el promedio, sino está esto extra que está ahí, que, bueno, pues tenemos que tomar en cuenta para nuestra eh, solución del problema de Poisson. Bueno, aquí abajo les muestro un código donde se resuelve la ecuación de Poisson con distintas, digamos, densidades de carga. Como puede tardar un poco tiempo de tiempo este código, bueno, pues ponemos aquí una forma de medirlo. Y bueno, pues básicamente ahora el problema no solo se define por las condiciones de la frontera, sino lo que está aquí adentro. Entonces aquí básicamente definí varias densidades de carga. Este es para el caso de la imagen. Y, y bueno, eh, aquí pongo ejemplos como se hacen con circulitos. Y bueno, otras configuraciones que tal vez les gustaría jugar con ellos y ver. Y bueno, pues adelante si quieren cambiar otras densidades y ver alguna interesante. Por mientras, bueno, nada más les muestro la implementación del código. Como se darán cuenta, a final de cuentas, lo único que tienen que cambiar es, pues, cuál es la densidad de carga que se tiene que usar y bueno, pues, echarlo a andar. Aquí está un Mickey Mouse. Si quieren, o bueno, no, ejercicio. Hagan un Mickey y bueno, hagan alguna configuración distinta de cargas. Pueden poner más o menos densidades de carga. Sigan básicamente la idea o las ideas que se hice acá arriba. Y bueno, ploten varios aquí. No simplemente pónganle un título y digan qué configuración o cómo se llama la función que usaron de densidad de carga para hacer ese plot. Algo digno que mencionar es que, bueno, pues tanto en el ejemplo de Poisson como aquí en el de Laplace, pues inicialicé el potencial con un cierto valor, ¿no? Con básicamente el volumen aquí son ceros y aquí también inicialmente en los alrededores son ceros. Sin embargo, bueno, pues el método, pues digamos que no importa en qué valor inicial pues uses, a final de cuentas va a terminar convergiendo eventualmente dados suficientes pasos, iteraciones, va a llegar a la misma solución. Entonces es algo importante que mencionar sobre este método de relajación. Ahora, conforme pues vamos acercándonos a esta solución del potencial, lo que estamos haciendo es básicamente tenemos un potencial, digamos, anterior. A este potencial anterior, pues tiene un cierto cambio y el nuevo potencial en el siguiente paso iterativo, pues va a actualizarse. Lo, Estos pasos, si bien pueden ser pequeños, uno puede acelerar un poco la convergencia de esto simplemente asignándole un peso a este cambio del potencial. Y bueno, este peso tiene que ser mayor a cero y bueno, típicamente es menor a uno. Y bueno, simplemente lo que se hace es, bueno, se reexpresa esto en términos del, de los puntos aledaños. Tenemos esta expresión y bueno, a eso se le llama el método de sobrerelajación,
Y el método de Gauss-Seidel es simplemente olvidar totalmente el hecho de que estamos usando un arreglo viejo y un arreglo nuevo. A final de cuentas, pues los valores que están en principio más cercanos a los, digamos, finales, a los buenos, los mejores, son pues los que corresponden a la matriz nueva. Entonces, usamos siempre eh, pues los valores de phi nuevos y nos ahorramos pues el uso de una matriz vieja y una matriz nueva. Esto se muestra en este código y bueno, como se darán cuenta, es otra vez la ecuación de Laplace como el primer caso que vimos. Y en este caso solo hay una phi, ya no hay una phi 1. Entonces, esto es considerablemente más rápido, se necesita menos memoria y bueno, pues el hecho de que converja, eh, bueno, el hecho de que se le agregue este factor de peso hace que converja más rápido y bueno, nada más se los dejo aquí para que lo aprecien y bueno, esto sería la clase por hoy.